Este perro todas las tardes espera a su dueño frente a la estación de trenes y se queda mirando fijamente la puerta principal, esperando verlo para encontrarse con él. De hecho, años después construyeron una estatua de este perro en el mismo lugar donde se quedó esperando a su dueño por 10 años, y más adelante sabremos la razón. La historia de Hachi es una de las pocas basadas en la vida real, que nos enseña que no solo existe un amor a primera vista, sino también una amistad a primera vista. Un tipo de conexión de la que casi nadie habla, y esto último fue lo que sucedió con el profesor Parker cuando una noche, regresando de su trabajo, sin esperarlo se encontró en la estación del tren a un pequeño cachorro de la raza Akita Inu, que al principio caminaba sin dirección, pero que, al encontrarse de frente con Parker, se quedó totalmente quieto. Parker lo tomó en sus brazos sin imaginar que ese sería su más fiel y leal amigo e incondicional, y con quien viviría una historia de amistad profunda y sincera. Parker era un adulto de mediana edad, culto, catedrático, de carácter pacífico, esposo de una bella mujer y padre de una amorosa hija, con una posición económica y modo de vida estable. Pareciera que este hombre no necesitaba más nada en su vida, pero Parker sabe muy bien que no puede quedarse con Hachi, así que intenta buscar un lugar donde dejarlo, aunque en realidad donde quiere dejarlo es a su lado para siempre. Para entender un poco el comportamiento de Hachi en la película, se conoce que era un perro japonés, caracterizado por una personalidad leal, insobornable y sobre todo de gran inteligencia. ¿Por qué se perdió? La respuesta sigue siendo un misterio, pero hay que entender que existen vínculos sentimentales que ocurren en circunstancias inesperadas sin motivo aparente, pero con un contenido sumamente significativo, lo que explica por qué Parker, al encontrarlo, sintió una conexión emocional inmediata con el canino. A pesar de que en esa casa se encontraría con su esposa, quien tenía una personalidad dominante y además no estaba dispuesta a que hubiera una mascota en su hogar, Parker, siendo un esposo amoroso, decide hacerle caso, pero la conexión emocional con Hachi fue más fuerte que la obediencia a las peticiones de su esposa, así que no pudo ser capaz de dejar a Hachi a la intemperie, y al ver su inocente mirada se enterneció, lo que provocó que tomara la decisión de llevárselo a su casa, buscándole a escondidas de su esposa un lugar cómodo donde pudiese quedarse. Sin embargo, la mentira duraría poco, porque mientras él y su esposa esperaban en la cama, el pequeño Hachi, inquieto, decidió ir en busca de Parker hasta encontrarlo en su habitación, donde se le ocurre lamerle los pies a la esposa, haciendo que ésta se sobresaltara del susto y molestándose al saber que su esposo había metido al perro en su casa sin su consentimiento. Esa noche se desató una controversia entre si quedarse con el perro o llevarlo a otro lugar, porque no se podía romper con el acuerdo familiar acerca de tener mascotas. Particularmente creo que ese acuerdo pudo haberse tratado de no tener otro perro, porque anteriormente tuvieron uno cuya pérdida les dejó dolor emocional. Un caso que suele suceder con frecuencia cuando la mascota es acogida y querida como parte de la familia. Al siguiente día, Parker toca el piano y su hija se acerca con el pequeño Hachi en brazos, expresándole a su padre lo emocionada que estaba con el perro. Pero cuando ella le pregunta al papá si ya le ha puesto nombre, es su madre quien se apresura a contestar que el nombre es Visitante Temporal, a tal punto que ha impreso unas fotos de Hachi para pegarlas en la calle con la certeza de que su verdadero dueño lo vaya a reclamar. El mismo día, Parker no tiene otra opción que salir con el perro a tratar de conseguirle un nuevo hogar. Pregunta a varias personas, pero ninguna quiere quedárselo, hasta que llega a la casa de unas viejas amigas, quien se emociona y al ver al cachorro y sin dudarlo decide quedarse con él, hasta que lo pone a interactuar con su gata, la cual no se la llevó nada bien con Hachi, por lo que decide no aceptarlo. Parker se retira y no tiene más opción que seguir con la búsqueda del dueño, de manera que comienza a pegar afiches en diversos lugares, pero con el pasar de los días nadie aparece. Parker, mediante juegos y atenciones, seguía alimentando ese vínculo de amistad, y Hachi, con su personalidad extrovertida y amorosa, también tenía atrapada a la hija de Parker, quien le insiste a su papá para quedárselo. A este punto, Parker sigue sin estar 100% convencido de buscarle un nuevo hogar a Hachi, pero con el deber de cumplir con su firme esposa,
busca llevar a su nuevo amigo a la perrera, aunque aquí tampoco tiene éxito. Justo cuando parece que el destino lo está llevando a estar juntos, la esposa de Parker recibe una llamada de unas personas interesadas en darle un hogar a Hachi, pero cuando ella ve a su esposo tan alegre con su nueva mascota, decide responderles de que ya el perro tiene dueño. Pasa el tiempo, Hachi crece y se vuelve más hábil e inteligente, logrando escaparse para acompañar a Parker a la estación del metro, quien angustiado en principio le explica que debe volver a casa, pero la personalidad determinante y leal de Hachi hace que esto se cumpla a medias, dado que se volvería una costumbre acompañar a su dueño cuando se iba a trabajar y también a esperarlo cuando regresaba de trabajar, asociando el sonido del tren con la llegada de Parker, lo que en psicología se podría conocer como condicionamiento, que es un tipo de aprendizaje asociativo que consiste en la asociación de un estímulo neutro con un estímulo incondicionado que, de forma natural, genera por sí misma una respuesta incondicional. En este caso, el sonido del tren traía consigo para Hachi a su dueño Parker. Aunado a esto, esta dinámica de Hachi con Parker nos enseña ese amor incondicional que todos anhelamos en nuestra vida y cómo los perros nos pueden brindar todo sin pedir nada a cambio, aceptándonos tal como somos, sin prejuicios, sin importar nuestra nacionalidad o posición económica. Continuando con la historia, todo parecía perfecto en la vida de Parker, su trabajo estable, su familia y Hachi. Todo estaba marchando en completo orden. Y las cosas se ponen aún mejor cuando Parker se entera que su hija está embarazada. La chica, con el tiempo, se terminó casando y su relación con su esposo se encontraba muy estable, así como también su amistad con Hachi crecía cada vez más. Pero como todo en esta vida tiene un ciclo, un día sin esperarlo todo terminó cuando Parker se encontraba dando su clase como de costumbre y delante de sus estudiantes, de manera repentina sufrió un infarto, que se lo llevaría de este mundo para siempre, sin estar consciente de que esa mañana que salió de su casa daría su último adiós. Cabe destacar que antes de esto, de alguna manera Hachi presentía que ese día que Parker se fue a trabajar no sería un día normal. Entonces comenzó a manifestarse mediante ladridos y con el juego de la pelota, para tratar de hacer que Parker se quedara con él en casa. Sin embargo, la historia fue otra. Lamentablemente Parker murió y Hachi nunca logró adaptarse a su nueva familia, quien era la hija de Parker que junto a su esposo y su pequeño hijo buscaron darle un hogar. Pero Hachi terminó escapándose con el objetivo de esperar a su amigo Parker, dirigiéndose a la estación del tren, la cual se convertiría en su nuevo hogar durante los últimos 10 años. Sentado en una pequeña redoma frente a la entrada de la estación, esperando a su amigo cada día, siendo fiel y con la esperanza de volverlo a ver. Pero, ¿por qué Hachi sostuvo este comportamiento durante tantos años? Hachi durante la película nunca pudo ver el cuerpo de Parker, por lo que siempre asumió que éste algún día llegaría. En los humanos es frecuente que cuando experimentamos una pérdida súbita, tengamos una sensación de irrealidad o de incredulidad que nos permite aferrarnos a una idea que no sucederá, tal como pasó con Hachi, quien quedó esperando a su amo, hasta que en sus últimos días terminó por encontrarlo en otro plano, pudiendo así volver a disfrutar con Parker ese vínculo tan fuerte y duradero que fueron construyendo con los años. Cuando Hachi partió de este mundo, construyeron una estatua de Hachi frente a la estación del tren, y fue porque esta historia está basada en hechos reales. Al final, la película nos muestra una fotografía del verdadero Hachi, que en realidad se llamó Hachiko. En la fotografía se encuentra recostado esperando a su dueño, el profesor Elisaburgo Ueno, quien en realidad falleció de un ataque cerebral en 1925. Hachiko nace en 1923 en Japón y muere en marzo de 1934. En la actualidad todavía se conserva una estatua de bronce en el mismo lugar donde este increíble perro esperaba fielmente a su amo, justo frente a la puerta de la estación de trenes de Shibuya. Esta historia nos muestra la verdadera expresión del amor incondicional y la lealtad.